Y acá también. Ok. Rafa, cómo podemos entender la cooperación como un valor? La cooperación como un valor la podemos entender como la suma de varias disposiciones individuales en busca de un propósito común. Es un valor que, como tú sabes, está muy relacionado con la solidaridad y a veces se tocan y no es tan clara la frontera entre uno y el otro. Okay. O sea, podemos entender como casi sinónimos cooperación y solidaridad. Claro, lo que pasa es que en muchas ocasiones la solidaridad se entiende como la suma de voluntades para un fin que puede trascender a esos intereses individuales. Por ejemplo, en el terremoto del 19 de septiembre, mucha gente se solidarizó no para buscar su beneficio personal o logros como grupo, sino para ayudar a otro grupo o a otras personas que estaban en problemas, como cuando nos solidarizamos para enviar ayuda humanitaria en caso de un desastre natural, etc. Mientras que la cooperación no necesariamente tiene que ver con esta trascendencia a otra persona o a otro grupo vulnerable, sino que también puede ser la suma de voluntades o de esfuerzos para conseguir finales propios del grupo. Okay. O sea, la cooperación, aunque un valor moral que tendría que tender al bien, puede haber cooperación no necesariamente para el bien, digamos. Bueno, si lo entendemos como un valor, pues sí se tiene que, la suma de voluntades y de esfuerzos se tiene que orientar hacia un fin positivo, constructivo, creativo. Pero por supuesto que también se pueden sumar voluntades para asuntos negativos. Entonces, pues sí es cooperación, pero en ese caso ya no es un valor moral, es más bien la distorsión de un valor moral. La complicidad, ¿qué relación tiene con la cooperación? Bueno, pues yo creo que el que tú uses esa palabra es muy adecuado, porque si usamos cooperación generalmente dotado de una connotación positiva, y complicidad es el hecho de que mucha gente, más de dos personas, actúen juntas, pero con un fin que no es bueno. O sea, digamos que la complicidad sería el antivalor de la cooperación. Podría ser, sí. Okay. ¿Cómo es que se puede manifestar el valor de la cooperación sin estar, pues, en grupo? O sea, digamos, yo soy una persona cooperativa, pero pues no me gusta estar con más personas. ¿O cómo podríamos...? Bueno, pues es que aquí también hay que distinguir que hay valores que se pueden vivir o experimentar de manera individual, otros valores que pueden vivirse o experimentarse tanto de manera individual como de manera comunitaria, y otros que por naturaleza solo pueden existir de manera comunitaria, como la cooperación y la solidaridad. Porque si tú eres una persona aislada, intransigente, un poco egoísta, ¿cómo puedes ser cooperativo? Para ser cooperativo te tienes que unir con una, con dos o con muchas más personas. No puedes estar aislado. Y yo creo que esa es también la parte que más vuelve rico a este valor de la cooperación. Porque en ese viaje donde tú te unes a otras personas para una iniciativa común, aparte del logro de esa iniciativa, tienes la experiencia de conocer al otro, de saber qué quiere, de entender tú qué puedes dar, qué puedes recibir de las otras personas, qué puedes hacer sumando voluntades, cómo puedes tú tener algún defecto que la otra persona no tiene, y se empiezan a generar como formas de compensación hasta generar pues ya como una energía común, que es lo que permite obtener un logro, y eso solo pues no lo puedes hacer. Claro. Hay como dos tendencias que luchan en el ser humano, ¿no? Una hacia el egoísmo, hacia yo solo, y otra hacia el grupo. Y hay gente que pues tiende más a ser pues individualista, ¿no? Y que por eso no coopera. ¿Cómo es que podría representar un beneficio para mí ser cooperativo y no más bien estoy cediendo beneficios que podrían ser solo para mí al resto del grupo con el que estoy cooperando?
Pues mira, en general, si tú revisas la visión que tenemos en nuestra colección de libros de Vivir los Valores, una de las ideas que se manejan es que, bueno, no podemos apelar a la mera idea así como de la virtud cristiana o de alguna confesión religiosa, decir, pues sí hay que cooperar porque hay que ayudar al prójimo y hay que unirnos a los demás, pues porque mucha gente no tiene esas creencias y estas no se pueden forzar o imponer. Lo que a veces manejamos en el libro es que este movimiento de los valores tiene que ver con dar y recibir. Entonces, si por un momento tu tendencia es egoísta, pero tú decides, quizá forzadamente, hacer el esfuerzo de cooperar en una iniciativa, tú no sabes en qué momento necesites tú de la cooperación de los otros. ¿Y qué pasa? Cuando tú sales del egoísmo y empiezas a cooperar, generas relaciones, generas vínculos, generas redes de un tejido que necesariamente, cuando tú te veas en una situación difícil o comprometida, va a terminar por responderte también. O sea que a la larga es más beneficioso para el individuo ser cooperativo que ser egoísta. Por supuesto. Y en general, para quien no quiere ver los valores como virtudes, como cuestiones de fe, o para quien considera que son como entidades ya añejas de otra época o de otra educación, pues hay que verlos así, como una serie de principios que tú aplicas, porque sabes que a la larga el beneficio se te puede regresar. O sea, es como una especie de inversión, si tú quieres. O sea, digamos que el individualista, el egoísta que solamente está trabajando para sí mismo, puede ser que obtenga algún beneficio para sí, pero el que es cooperativo va a obtener tarde que temprano un beneficio para sí, aunque no lo busque. Claro, y además un beneficio que puede ser de otra calidad y de otro calibre, porque tú sabes que el individualista es generalmente una persona egocéntrica, o sea, que se toma así como centro del universo, egoísta, que busca todo para sí, y ególatra, que cree que lo puede todo. Pero si tú te das cuenta, incluso las personas más dotadas son muy limitadas en sus capacidades en comparación con lo que se puede lograr cuando existe una cohesión, donde tú sumas esfuerzos con otras personas y aprovechas las capacidades, las virtudes que pueden tener y que tú no tienes. Okay. Platícanos un poquito de cuál es la relación entre cooperación y competencia. Entre cooperación y competencia, sí. Pero ¿competencia en qué sentido? En competencia de competir, o sea, uno contra otro. Bueno, pues esto está muy enfocado en el contexto de la misma pregunta que estábamos respondiendo hace un momento, que quien compite es ególatra, es egocéntrico y es egoísta, porque busca sobresalir, destacar sobre los demás, imponer su mérito, su virtud, su criterio, su triunfo, etc. Y sentirse un poco a un nivel distinto de las demás personas. Mientras quien renuncia a la competencia y busca la cooperación, se asume que tiene valores, que tiene defectos, que las otras personas se mueven quizá en ese mismo rango, y se abre un poco más a ese grupo, renunciando a cosas que finalmente pues son falsos valores, como el orgullo, como el triunfo, como el éxito, que son las monedas corrientes que se manejan mucho hoy en día. Claro. En este país que nos ha tocado vivir, ¿no?, en esta época, es notorio la falta de cooperación en muchos sentidos, ¿no?, entre la sociedad, entre los seres humanos que vivimos aquí. ¿Qué tipo de ejercicio o cómo podrías sugerir, a partir de lo que se ha planteado en los libros de valores, que pudiera practicarse este valor de la cooperación? ¿Cómo empezar a hacer la cooperación más visible? Pues mira, en general, ¿te acuerdas que hace un momento hablamos de la cooperación, que hemos hablado en términos de redes, de tejidos, etcétera? Pues en empezar tú a urdir ese tejido. O sea, tú no puedes
solo, o yo no puedo solo, o nosotros juntos no podríamos ahorita convencer a una gran multitud en México de que tomara una decisión que mejorara nuestra calidad de vida. Pero lo que sí puedes hacer es comenzar, como se plantea en nuestros libros, del nivel más pequeño, que es dentro de tu hogar, y de ahí ir tratando de avanzar a los ámbitos que van creciendo en dimensiones y en participantes. Entonces, primero establecer un esquema de cooperación, ya sea o dentro de tu casa o dentro de tu trabajo. Esto quiere decir ir más allá de lo que por obligación te toca. A lo mejor en tu trabajo por obligación te toca ir y hacer una entrevista y ya, pero viendo cómo tejes una red de cooperación, puedes comprender la situación de una persona que a lo mejor no pudo ir a esta entrevista y ver cómo haces una nueva cita o cómo la ayudas para que finalmente ese trabajo se logre. Y después, saliendo tanto del ámbito de tu casa como de tu círculo laboral, empezar, por ejemplo, en tu edificio, en tu barrio, en tu comunidad, e ir trazando objetivos, e ir viendo quién se sube un poco a ese carro y quién no se sube, y hasta dónde quieren y hasta dónde pueden llegar. O sea, la práctica de los valores, eso también hay que entenderlo, no siempre está ligada a acciones espectaculares, visibles, de heroísmo, que llamen la atención, que sean públicas, que transformen la historia de México. No, la práctica tiene que ver con lo que tú haces, la práctica de los valores tiene que ver con lo que tú haces al enfrentarte con la otra persona. No quiero decir enfrentarte en un sentido como de pugna o de disgusto, sino de estar frente a la otra persona. ¿Qué haces y cómo empiezas a vivir ahí la cooperación, la gratitud, la generosidad, etcétera? Pues yo creo que vale la pena enfatizar esta idea de que los valores empiezan a vivir así, sobre todo a la hora que oímos hablar de cooperación y de solidaridad. Tendemos a imaginar grandes movimientos cívicos, revoluciones, megamarchas, ¿no? Con toda esta mística que hay ahora de la marcha del plantón, de la queja de 1000 voces en el Zócalo. Y eso no, a lo mejor es tan sencillo vivir la solidaridad o vivir la cooperación como entender qué le está pasando a la persona que tienes a un lado y ver cómo entre los dos trazan un plan para resolver esa necesidad. Okay. Leía yo hace poco un poema de Emily Dickinson que ejemplifica muy bien esta idea que te estoy mencionando. Es un poema muy breve donde dice, bueno, quizá nadie me necesita, quizá no soy tan importante, pero voy a mostrar mi rostro y a sonreír, porque quizá mi modesta sonrisa es justo lo que la otra persona necesita en este momento. Qué bonito. Sí. Muy bien, para cerrar, muchas gracias.